Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es miércoles 19 de noviembre, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Dul? Bien, lista para la ocasión. Muy bien. Las noticias. Muy bien, sí. Pues bueno, hoy les hablaremos del mensaje que da Donald Trump hace unos minutos en su cuenta de Truth Social. Confirma que ya firmó una orden para liberar, ahora sí, los archivos del caso Epstein. Les vamos a dar los detalles. También esta tarde el secretario de Seguridad y la Fiscalía de Michoacán informaron de la detención de un hombre que estaría relacionado con el asesinato del alcalde Carlos Manzo como uno de los autores intelectuales. En el Con Todo, Dul. En el Con Todo te decía que vine vestida de la ocasión porque, sin embargo, hicimos una serie de textos respecto a, digamos, el detrás de los distintos bloques negros que hemos visto pues han agudizado su acción el 2 de octubre pasado con más de 300 encapuchados y el fin de semana frente a las vallas en Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México. Vamos a hablar pues justamente de cómo las autoridades tienen detectados algunos de estos grupos y en el caso también de los famosos porros en universidades. Una breve pausa y arrancamos. Gracias por estar aquí. Buenas noches en esta mitad de semana, gracias por estar aquí, gracias a quienes nos saludan completamente en vivo como Michacal que está pidiendo que nos dejen su like, pues también el día de ayer agradecer los superchats que nos emitieron, muchas gracias. También Calibán aquí está, bienvenido Hugo González y Alejandro Peláez dice buenas noches, par de esforzadas. ¿Te esforzaste hoy? Sí, pues sí. ¿Tú no? Sí, para llegar porque había un bloqueo, tuve que caminar. Pero gracias a Alejandro Peláez, saludos a sus perritas que suele sacar a estas horas. También a Gunter Odim y bienvenido sacerdote Francisco. A Thor que nos dice que está llegando a ver Dos con Todo, a Gerardo Meléndez, quien nos dice que es un placer acompañarnos aquí en Dos con Todo y le envío un saludo a todo el equipo, un saludo de vuelta. También a Mauricio Pérez, no recuerdo si ya lo saludaste. Sí, ¿no? Pues sí, ya, doble saludo. Mención. Y una mención importante a Gaunter que nos está compartiendo, nos estaba adelantando sobre lo que va del Con Todo. Dice, cuando iba al CCH Oriente, uno de los CCH de la UNAM, mi bandita y unos que se juntaban en la calle nos aventamos un tirote con los porros, navajearon a un compa y a otro le reventaron una caguama. Bueno, depende de qué década estés hablando, pero antes pues sí, ahorita vamos a hablar de eso, de que delinquían y robaban autopartes y demás. Ahora pues ya es más narcomenudeo. Nos vamos a la primera nota. Sin más, el día de ayer les hablábamos cómo en la Suprema Corte de Justicia decidieron cerrar la principal puerta luego de que el edificio sufrió pues también pintas por parte del bloque negro el día sábado, pero el día de hoy estuvieron sesionando también bastantes horas. El tema, la continuación de los adeudos fiscales de Salinas Pliego. Vamos a ver el siguiente video que nos prepararon en la unidad para ver de qué fue esta sesión del día de hoy. La Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó un nuevo revés a Ricardo Salinas Pliego al determinar que tendrá que pagar otros 67 millones de pesos de una deuda de Nueva Electra del Milenio que data de 2012. Esta obligación se suma a los más de 48,000 millones de pesos que el empresario ya adeuda al SAT. El caso se resolvió mediante un amparo directo en revisión presentado por la Secretaría de Hacienda contra un tribunal que había perdonado a la empresa el pago. La deuda corresponde a una multa impuesta porque Electra declaró una pérdida fiscal mayor a la real durante 2012, al omitir declarar ingresos acumulables por conceptos de inventario.
los ministros decidieron no entrar en el fondo de los asuntos planteados por la empresa por ausencia de cuestiones relativas a la constitucionalidad. El proyecto de la ministra Lenia Batres proponía revocar la sentencia favorable a la empresa y conminar al tribunal a dictaminar de nuevo. En la discusión no hubo unanimidad entre los ministros. Batres encontró oposición de Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel e Irving Espinosa, quienes argumentaron que se trataba de cuestiones meramente de legalidad y no de constitucionalidad. Adicionalmente, los ministros decidieron aplazar la revisión del último amparo pendiente por un crédito fiscal de más de 645 millones de pesos que Total Play debe a Hacienda. Este caso corresponde a un recurso de reclamación impuesto por la Secretaría de Hacienda. Según había informado la Procuraduría Fiscal, Total Play buscó deducir gastos que el SAT consideró indebidos porque la ley no los justifica, viáticos, anticipos y servicios, entre otros. El SAT había ganado en casi todas las instancias, excepto por una deducción que sí se aceptó. Bueno, Dul, pues esa es la información. Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar más de esta deuda millonaria que tiene con el SAT. Y ahora vamos con información en materia de seguridad. Esta tarde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de la detención de Jorge Armando, a quien identificó con el apodo de El Licenciado. Él fue identificado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manso Rodríguez, alcalde de Uruapan. De acuerdo con el secretario, Jorge Armando habría entrenado y luego coordinó a 3 jóvenes que operaron el día del asesinato del alcalde. Los 3 jóvenes fueron asesinados. Recuerden que les hemos hablado de Víctor Manuel, quien tenía 17 años, él fue asesinado y el mismo día que le disparó al alcalde. Hoy se informó de otros 2 jóvenes, Fernando Josué y Ramiro N., quienes fueron hallados sin vida el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho. De acuerdo con la información que presentó el día de hoy la Secretaría de Seguridad, los teléfonos de estos jóvenes se localizaron un día después y al analizarlos encontraron que uno de ellos, Ramiro, formaba parte de un chat en el que se coordinó el ataque contra el alcalde Carlos Manso. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Ramiro fungía como instructor de algunos integrantes a quien les enseñaba el uso de armas de fuego y los sometía a castigos físicos cuando no cumplían las instrucciones. Del hombre que fue detenido, Jorge Armando, se dijo esta tarde que ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones de realizar este asesinato. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres, relacionó a este grupo con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación y también detalló que la pistola que fue utilizada para asesinar al alcalde Carlos Manso estaba relacionada con otros 2 asesinatos que fueron cometidos en el mes de octubre. Pues esa es la información, Dul, la detención de Jorge Armando, uno de los autores intelectuales. Y sí, describen cómo justo el detenido, el licenciado, fue guiando por mensajes pues a estos otros jóvenes, incluyendo el que se le señala de autor directo. Pero son jóvenes, ¿no, Mon? Y justo recordar que la semana pasada les compartíamos esta entrevista con uno de los académicos que pues hizo una investigación sobre el reclutamiento de jóvenes en Michoacán y cómo pues detrás está rezago educativo, pues también esta sensación y deseo del adolescente de ser reconocido y de tener un acceso a dinero fácil y luego ya no solo el dinero, sino sentirse reconocido en redes sociales, tener poder y demás. Está también no olvidar eso. Y qué bueno que ahora la autoridad no emitió la fotografía donde revictimizaban al quien están señalando de ser el autor del asesinato, porque pues justamente también condena la red de derechos de la infancia revictimizar a jóvenes que más allá de ellos pues está detrás toda esta violencia estructural a los adolescentes y niños y niñas que son reclutados por el crimen.
Sí, sí, Duli, pues esta parte, ¿no?, que anuncian también desde la Secretaría de Seguridad que eran sometidos a castigos físicos, eran obligados a utilizar estas armas y pues eso hay que tenerlo presente. Eran, al menos Víctor Manuel, que fue asesinado el mismo día del asesinato del alcalde, pues era un adolescente, tenía 17 años. Nos pasamos al seguimiento. Esta semana les decíamos que el Congreso de Estados Unidos pues justo aprobó, tanto con votos de republicanos como de demócratas, liberar el famoso archivo del caso de Epstein. El día de hoy, a las 7:20 de la noche, hora local, el presidente Donald Trump pues ya confirmó que ya hizo lo que faltaba, firmar esta ley aprobada por el Congreso y con ello pues ya divulgar los archivos de Epstein, no sin antes pues tirarle a los demócratas. Así lo puso en su mensaje de esta noche. Jeffrey Epstein, acusado por el Departamento de Justicia de Donald Trump en 2019, no por los demócratas, fue demócrata de toda la vida. Donó miles de dólares a políticos demócratas y tenía estrechos vínculos con muchas figuras demócratas conocidas como Bill Clinton, quien viajó en su avión 26 veces. Esto de vincular a Bill Clinton con Jeffrey Epstein por parte de Donald Trump, pues no es la primera vez que sucede. Luego continúa su mensaje. Larry Summers, quien renunció recientemente a varios consejos directivos, incluido el de Harvard, una universidad contra la que también ha estado presionando, el activista político corrupto Reid Hoffman, el líder de la minoría Hakeem Jeffries, quien le pidió a Epstein que donara para su campaña después de que Epstein fuera acusado, la congresista demócrata Stacey Plaskett y muchos más. O sea, les tira a todos los demócratas y luego plantea, quizás la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, incluyendo Bill Clinton, pronto se revele. Porque, y pone con signos de admiración, porque acabo de firmar el proyecto de ley para divulgar los archivos de Epstein. Como todos saben, le pedí al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al líder de la mayoría del Senado, John Thune, que aprobaran este proyecto de ley en la Cámara y el Senado respectivamente. Pues ahora resulta que él fue el que ordenó hacer esto, cuando pues hace unos días todavía estaba renuente a hacerlo por su parte, porque de acuerdo con la agencia Associated Press, la de Estados Unidos, que también ha sido blanco de acoso de Donald Trump, dice, Trump podría haber optado por liberar muchos de los archivos por su cuenta desde hace meses. Bueno, ahora lo hace luego de que pues los propios republicanos decidieron dar su voto para que esto sucediera. Este proyecto de ley requiere que el Departamento de Justicia libere todos los archivos y comunicaciones relacionadas con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en una prisión federal en 2019. Estos archivos tienen que ser liberados dentro de 30 días. Hoy es el 19 de noviembre, aproximadamente tienen hasta el 19 de diciembre para que esto salga a la luz de no solo Estados Unidos, del mundo, porque pues las víctimas fueron blanco de toda una red de tráfico sexual. Permite censurar información sobre las víctimas de Epstein por investigaciones federales en curso, pero la dependencia, es decir, el Departamento de Justicia, no puede retener información debido a vergüenza, daño o reputación o delicadeza política. Ahí está, y justo la agencia AP destaca que fue un giro notable de los acontecimientos para lo que una vez fue un intento descabellado de forzar la divulgación de archivos de este caso por parte de una coalición legislativa de demócratas. Ya después, durante el fin de semana, Trump dio un giro brusco sobre los archivos una vez que quedó claro que la acción del Congreso era inevitable, es decir, que tanto el Senado como la Cámara de Representantes se iban a poner de acuerdo, demócratas y republicanos, para votar la liberación de estos archivos. Y ahora resulta que él ordenó hacerlo. Pues, Dul, decías que tienen como límite 30 días. Sí, el Departamento de Justicia. ¿Quieres agregar algo? No, es que justo olvidé hacer la promoción del close-up del día de hoy de nuestro jefe de información, Obed Rosas. Habla de Ghislaine Maxwell, pues justamente la presentan como un cabo suelto, sabe todo sobre Epstein, Trump e incluso más. El Congreso de Estados Unidos aprobó esta semana el proyecto de ley que exige al Departamento de Justicia la divulgación de más archivos del depredador sexual Epstein. Ya firmó Trump, lo que faltaba.
Lo cierto es que el caso Epstein representa un reto para Donald Trump, particularmente por su relación con el agresor sexual. En todo este entramado, un nombre es clave, Ghislaine Maxwell. Inicia este close-up diciendo: una pregunta, escribió Epstein a Ghislaine Maxwell el 23 de mayo del año 2008. ¿Qué prefieres, una conducta lasciva y lujuriosa o captar menores para la prostitución? En aquel momento, revela Bloomberg, que tuvo acceso a estos correos, Epstein estaba a punto de cerrar un acuerdo con las autoridades federales y estatales de Florida y por lo mismo intentaba negociar los cargos estatales de los que se declararía culpable. La respuesta de Maxwell, la cercana a Epstein, fue: supongo que conducta lasciva y lujuriosa. Preferiría una conducta lasciva y lujuriosa con una prostituta si fuera posible. Un mes después, estamos hablando de 2008, Epstein se declaró culpable de 2 cargos estatales en Florida: incitación a la prostitución y captación de menores para la prostitución, lo que es un delito grave. También se registró como delincuente sexual. El caso se dio por zanjado y Epstein pasó 13 meses en prisión, aunque podía abandonar la prisión 12 horas al día. Su suerte y la de Maxwell cambiaron una década después, en 2019, cuando fiscales federales presentaron cargos contra Epstein por tráfico sexual de menores, toda una red, y por conspiración de tráfico sexual, acusaciones que no llegaron a enfrentar en un juicio al presuntamente suicidarse en agosto de 2019, pero por justamente hoy en día Ghislaine Maxwell, una exsocialité con triple nacionalidad, es británica, francesa y estadounidense, se ha convertido en una testigo clave en el caso Epstein. Bueno, Dul, eso en Estados Unidos, este pendiente que hay con el caso Epstein. Acá vamos ahora con información de México. El día de hoy, el diario La Verdad Juárez publica un trabajo periodístico de la reportera Itzel Ramírez que detalla cómo una red ha garantizado la impunidad al exgobernador priista César Duarte. Recuerden que él ha sido señalado por el desvío de millones de pesos y en este reportaje se pone como ejemplo el nombramiento como titular del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, el nombramiento de la magistrada Miriam Hernández, quien fue nombrada por legisladores que a su vez han sido señalados por beneficiarse de un esquema de sobornos en efectivo que habían sido entregados por orden del exgobernador priista César Duarte a ellos y a otros personajes públicos. Es un trabajo de la reportera Itzel Ramírez, publicado en La Verdad Juárez. ¿Qué te parece, Dulce? Vamos a verlo y regresamos con todo que preparamos para ustedes el día de hoy. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, regresó a México en junio de 2022 tras su extradición desde Estados Unidos, siendo procesado por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito cometidos durante su administración entre 2010 y 2016. Inicialmente presentó una frágil condición de salud que requirió el uso de una silla de ruedas, pero tras obtener un cambio de medida cautelar en junio de 2024, recuperó notablemente su vitalidad y retomó sus actividades públicas. Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado documentaron un complejo esquema de desvío de recursos que habría superado los 2.468 millones de pesos. Los fondos se destinaron supuestamente al financiamiento de campañas electorales, sobornos a diversos actores políticos y mediáticos, así como a la adquisición de bienes para incrementar el patrimonio del exgobernador y su familia. Duarte implementó una meticulosa arquitectura de impunidad que incluyó el control del Poder Judicial chihuahuense. Durante su gobierno, promovió el nombramiento de magistrados afines, como Miriam Victoria Hernández Acosta, quien posteriormente declararía ante autoridades estadounidenses que las acusaciones contra el exmandatario constituían persecución política. La red de corrupción operaba mediante un mecanismo donde Duarte solicitaba cantidades específicas a sus colaboradores más cercanos. Funcionarios de secretarías como Hacienda, Educación y Deporte y la Comisión Estatal de Vivienda simulaban licitaciones y justificaban presupuesto para luego canalizar los recursos en efectivo al gobernador.
La actual gobernadora, María Eugenia Campos Galván, quien en su momento prometió que en el caso Duarte no habría ni perdón ni olvido, enfrenta su propio conflicto de intereses. Investigaciones la señalan como receptora de aproximadamente 10 millones de pesos de la llamada nómina secreta duartista durante su etapa como legisladora. El sistema judicial ha mostrado notables condescendencias hacia Duarte. En junio de 2024, la jueza Hortensia García Rodríguez le concedió libertad sin audiencia previa ni solicitud formal de su defensa, argumentando el vencimiento del plazo máximo de prisión preventiva oficiosa. Actualmente, el proceso penal contra Duarte permanece estancado sin fecha para el inicio del juicio oral, mientras su defensa ha interpuesto múltiples amparos. El exgobernador enfrenta únicamente una acusación por el desvío de 96 millones de pesos, habiendo sido exonerado en todas las demás causas. La impunidad se extendió incluso a nivel internacional, donde una demanda civil en Texas por 50 propiedades presuntamente adquiridas con recursos públicos fue desestimada por falta de seguimiento del gobierno chihuahuense. Este caso evidencia la compleja red de protección que ha permitido a Duarte eludir consecuencias jurídicas significativas. Hemos llegado a la gustada sección de El Con Todo. El día de hoy, Moni y yo les vamos a platicar pues qué hay detrás de los distintos bloques negros aquí en México. Vamos con El Con Todo. Bueno, en los últimos días hemos escuchado mucho sobre este llamado bloque negro. Vamos a recordar, Dul, que desde el 2022, a raíz de los miles de documentos que reveló el colectivo de hackers Guacamaya Leaks, pues encontraron archivos, análisis de inteligencia, en donde ya se sabe que al menos desde ese momento la Secretaría de la Defensa Nacional tenía ubicados a bloques anarquistas. Autoridades federales identificaron en 2022 en un análisis llamado Campos de Poder para la Ciudad de México, en donde analiza como les llaman, campos de poder, refiriéndose al tema político, económico, a lo social y a lo delictivo, pues este análisis identifica la presencia de al menos 18 grupos que se autodenominan anarquistas, entre ellos el Bloque Negro. 7 fueron descritos con tendencia radical. Esto es un análisis que elaboró el Centro Nacional de Investigación en agosto del 2022 y que ese mismo año fue dado a conocer, que se dio a conocer a través del hackeo de Guacamaya Leaks. De acuerdo con este análisis, los grupos que se autodenominan anarquistas se caracterizan por sus acciones violentas, pintas, incendios, detonaciones de artefactos explosivos y de armas de fuego. En la protesta de este 15 de noviembre, que fue convocada por políticos de la derecha con el nombre de Marcha de la Generación Z, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México atribuyó a integrantes de organizaciones como estas organizaciones anarquistas, particularmente al Bloque Negro, los ataques que derivaron en la quema de vallas metálicas y también en la agresión a algunos policías. Las autoridades en la Ciudad de México están responsabilizando a este grupo del intento de entrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos viendo en pantalla una fotografía que compartieron esta semana desde el gobierno de la Ciudad de México cuando estaban describiendo las agresiones que registraron en la manifestación del sábado 15 de noviembre en el Zócalo. La Secretaría de Seguridad informó que la movilización registró el ingreso de alrededor de 1,000 personas con las caras cubiertas al Zócalo. De acuerdo con lo que dijeron, de manera violenta derribaron las vallas de Palacio Nacional con martillos, cadenas y lanzando proyectiles explosivos. El secretario de Seguridad, Pablo Gómez, aseguró que se vieron grupos que no se habían visto previamente y por eso seguirán investigando a las personas responsables de las agresiones, que por lo menos hasta ayer mantenían a 5 policías hospitalizados. Pero no es la primera vez que desde el gobierno de la Ciudad de México mencionan que es algo que no se había visto, este grupo.
este tipo de grupos. Apenas en la protesta del 2 de octubre, el secretario de Seguridad, Pablo Gómez, dijo algo similar. En esa ocasión expuso: vemos que hay características muy distintas a otras marchas. Cuando menos vemos a 40 o 50 personas encapuchadas. Hoy, es decir, el 2 de octubre, vimos más de 350 personas encapuchadas. Ya desde el 2 de octubre de este año se hablaba de unas condiciones distintas en las que se estaban manifestando estas personas con el rostro cubierto. Bueno, vamos a recordar ahora lo que plantea el análisis del Centro Nacional de Investigación desde el 2022. Desde ese año se tenían identificados grupos autodenominados anarquistas y las autoridades federales confirmaron que tienen presencia en al menos 14 entidades. De acuerdo con ese estudio, los 18 principales grupos anarquistas que identificaron se llaman Acampada Revolución, Bloque Anarco Sur, Bloque Anarco Norte, Bloque Autónomo Libertario Jalapa, Bloque Negro Aguascalientes, Bloque Negro Anarquista, Casa en Movimiento Chanti Ollín, Células Autónomas de Revolución Inmediata Praxedis Guerrero, Colectivo Autónomo Magonista, Coordinadora Estudiantil Anarquista, la Cruz Negra Anarquista, la Federación Anarquista de México, Frente Oriente, Miserables Libertarios, Ocupache, Centro Social Ocupado Casa Naranja, Secta Pagana y el Comando Feminista Informal de Acción Autoritaria. Estos son los grupos que ubicó el Centro Nacional de Investigación en este informe del 2022. De ellos, 7 grupos fueron descritos con tendencia radical, es decir, las autoridades federales los señalan por realizar pintas en edificios gubernamentales, públicos y privados, por repartir panfletos, por provocar incendios, detonaciones de artefactos explosivos y uso de armas de fuego. Los grupos que son desde entonces identificados con ese tipo de protestas son la Coordinadora Estudiantil Anarquista, que agrupa al Comité Libertario Preparatoria CCH Oriente, y otros grupos con tendencia radical, de acuerdo con este informe, son Ocupache, Instinto Salvaje, Cruz Negra Anarquista y Anarquistas de México. De hecho, entre los actos violentos que el Centro Nacional de Investigación relacionó con estos grupos anarquistas, estos son los que identifican, los que están viendo en pantalla, los 7 grupos de tendencia radical. Más radicales, porque de hecho hacen la precisión en este informe. Señalan, tenemos ubicados a grupos anarquistas con tendencia radical y otros grupos, otros más de 10 grupos con tendencia pacifista. Hacen estas dos diferencias, pero esos que les estoy mostrando son los que el Centro Nacional de Investigación, en estos archivos de la Sedena, ubican por acciones más agresivas. De hecho, entre las acciones que atribuyen a los grupos anarquistas, destaca la ocupación del Auditorio Justo Sierra o del Che Guevara en la Facultad de Filosofía de la UNAM el 3 de marzo del 2014. En este informe le atribuyen a estos grupos la toma de este auditorio y también hacen el recuento de cómo en años pasados estos grupos protestaron con la quema de un vehículo del Metrobús y, por ejemplo, al quemar la puerta principal de Palacio Nacional el 8 de noviembre del 2014, en una de las protestas para exigir al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos. En esa ocasión, 18 personas resultaron detenidas y también se les atribuyen otro tipo de protestas, como en diciembre del 2014, el incendio de un árbol de Navidad en Paseo de la Reforma durante una protesta contra el alza de la tarifa del metro. Esto para ubicar, Dul, que no son protestas nuevas, ya se ha ubicado estos grupos en otras movilizaciones. Por ejemplo, en diciembre del 2015, 1 de diciembre del 2015, en esa ocasión 18 jóvenes fueron detenidos, de acuerdo con las autoridades federales, por ultrajes y disturbios que se registraron en el tercer aniversario de la toma de posesión del expresidente Peña Nieto. Y les decía que no son grupos nuevos, que ya están ubicados desde hace varios años, porque justamente
cuando inicia el gobierno del expresidente Peña Nieto en diciembre del 2012, ahí el gobierno de la Ciudad de México ya había informado que tenía identificados a integrantes de las agrupaciones Bloque Negro Anarquista, Cruz Negra Anarquista y la Coordinadora Estudiantil Anarquista, que están entre las listas que les mencionaba hace un rato, y a ellos ya los tenían ubicados. Habían dicho que iniciarían averiguaciones por ataques a la paz pública en pandilla y daños a la propiedad. Entonces, lo que reporta justamente este informe del 2022 es que los grupos anarquistas de tendencia más radical pues tienen presencia en 14 entidades y en la Ciudad de México pues ubica o atribuye particularmente actos como la agresión a manifestantes en Ciudad Universitaria, en la UNAM, el 3 de septiembre del 2018, cuando un grupo agredió a estudiantes del CCH Azcapotzalco. Pues justo para hablar de esta relación entre los grupos anarquistas radicales y la violencia en las universidades, pues tú tienes más detalles, Dul, pudiste conversar con un investigador que te dio más detalles. Sí, Hugo Sánchez Gudiño lleva como 3 décadas investigando el origen y desarrollo de los grupos de choque en universidades, particularmente la UNAM, pero pues también se tiene registro en la UAP de Puebla, y por ejemplo en el caso de Ayotzinapa se unieron con los normalistas. Me llama la atención acá, Guxi está publicando pues los colores que pueden ser de huelga, pero también de anarquismo. Y le pregunto que pues nos comparta los motivos por los cuales pues justo decide pertenecer a un bloque negro, a uno de los tantos. Vamos a hablar justamente de este tema, particularmente de las universidades. Dul, nada más hago acá la precisión antes de que sigas, que sí me hizo aquí la observación Fernando Gil, y me disculpo, porque dije que el secretario de Seguridad de la ciudad es Pablo Gómez. Bueno, no. Te fue el apellido. Sí, el apellido. Sí, gracias por acá, por la aclaración. Pablo Vázquez Camacho. Ya. Sí, suele pasar. Bueno, estabas hablando del 1 de diciembre de 2012. Ustedes recordarán que fue cuando tomó protesta Peña Nieto, entre muchos señalamientos de fraude electoral y demás. Y fue verdaderamente pues justo violento, incluyendo pues represión de la policía con balas de goma, que provocó la muerte de uno de los activistas, justo porque le dio una muerte cráneoencefálica. Bueno, justo en la última década se ha visto ciertos picos muy violentos de algunos de estos bloques negros. Ese fue el 1 de diciembre de 2012, en la toma de protesta de Peña Nieto, en las manifestaciones por Ayotzinapa, donde se unieron pues varios bloques negros, incluyendo los de las universidades y los normalistas. El ataque a estudiantes en la torre de rectoría en septiembre de 2018, justo cuando ya López Obrador era presidente electo. Y este año ustedes recordarán que entre las marchas de gentrificación iban sobre Insurgente Sur y de repente se metieron a Ciudad Universitaria a destruir, entre otras cosas, el Museo MUAC. Esa también, y las últimas dos que ya vimos más numeroso, el 2 de octubre de este año, conmemoración de lo del 68 como cada año, pero este año fueron más de 300 encapuchados y pues causaron bastantes heridos de ambos lados, incluyendo periodistas, como ocurrió este fin de semana, también periodistas, pues justo gracias a ellos tenemos este tipo de imágenes y arriesgan su vida documentando esto. Bueno, justamente la pregunta que primero le hicimos a Sánchez Gudiño es si este tipo de bloques negros a quienes, ahora que está de moda decir izquierda y derecha, a quienes pues sirven. Él nos dice que pues su tendencia es de izquierda, pero justamente al tener acciones tan violentas como pues justamente echar bombas molotov y causar no solo que los policías, que ellos llaman fuerzas represoras del Estado, también causar heridos civiles, pues esto le hace más acercamiento a la derecha. En la UNAM particularmente ahorita ustedes saben que ha habido bastantes paros de facultades, de CCHs, se agudizó todo por el asesinato de un joven en el CCH Sur
y también están hartos ya de la denominada burocracia dorada de la rectoría. Actualmente el rector es Leonardo Lomelí, del 2023 a 2027. También la Junta de Gobierno y algunos directores de facultades, prepas y CCHs pues están defendiendo sus buenas plazas y sus buenos salarios respecto a profesores de asignatura. Entonces también es una de las causas de los paros estudiantiles y las protestas. En el marco de estos paros, pero también en el marco de que los trabajadores de vigilancia, algunos trabajadores de vigilancia se involucraron en la asfixia de un aficionado del Cruz Azul afuera del estadio de Ciudad Universitaria, otra vez se tuvo que cambiar al jefe de seguridad. El pasado viernes, el rector Leonardo Lomelí designó a Manuel Palma Rangel como el nuevo secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria. Palma Rangel pues tiene experiencia en seguridad penitenciaria, ya trae pues como esa escuela de penitenciarías. Ahora, para dar un ejemplo de los picos de violencia de estos bloques y las fotos que veíamos en imagen, en mayo de 2024, a un mes de la elección presidencial donde resultó electa Claudia Sheinbaum, se reportó un ataque porril importante afuera de CCH Naucalpan. No solo hubo heridos, hubo un joven fallecido, él era de la FES Acatlán, estaba esperando a que saliera su hermano y murió, pues se dijo que de un paro cardíaco, pero en medio de este enfrentamiento, incluso llegaron en varias microbuses. Sobre ese día, el periódico Machete, que pues, seguramente en algún momento los que viven en el Valle de México, pues personas como vestidas de negro han intentado repartir, sobre todo en el centro, saben que es de tendencia de izquierda radical, el periódico Machete, pero informó al respecto lo siguiente. El ataque porril que ocurrió aproximadamente a las 6 de la tarde de mayo de 2024 por integrantes de la Federación de Estudiantes de Naucalpan, cuya relación con las autoridades universitarias, así como con el PRI, siempre se ha planteado, llegaron por múltiples direcciones, hiriendo a muchos transeúntes, siendo algunos asaltados y acosados sexualmente. Esto que dicen que en el caso de Federación de Estudiantes de Naucalpan tenían relación con autoridades universitarias y además con un partido, en este caso el PRI, es algo que también se revela mucho en el libro de a quien entrevistamos, como en ciertos momentos, como por ejemplo en los 50s o en los 70s, este tipo de grupos porriles eran manejados, por así decirlo, por autoridades universitarias, por los rectores de ese entonces, y también por partidos, en ese caso el PRI. Pero más allá de la UNAM, también, ¿te acuerdas, Mon, que tú trajiste el caso de la UAP, de las facultades que estaban en paro, principalmente por falta de protocolos para abordar el acoso sexual de profesores y por falta de inmobiliario digno para estudiar? Bueno, ellos eran estudiantes, pero ahorita en la prepa, la preparatoria urbana Alfonso Calderón Moreno de la UAP, pues justo integrantes de un bloque negro, porque estos sí están encapuchados y de negro, mantienen tomadas las instalaciones contra un presunto fraude electoral donde se reeligió como directora Concepción Meneses Juárez. Bueno, ante la pregunta de cuál es la ideología de los bloques negros y pues justamente en el contexto de este gobierno, esto fue lo que nos contestó el académico Hugo Sánchez Gudiño, especialista en movimientos porriles. El bloque negro pues, es una suma de colectivos, ¿no? El bloque negro, o sea, por ejemplo, en el bloque negro hay zapatistas, ¿no? Entonces esos jóvenes zapatistas pues tienen el ideario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas, ¿no? En el bloque negro pues hay feministas separatistas, pues ellas tienen la ideología de las feministas radicales, ¿no? En el bloque negro pues hay anarcos, ¿no? Que son muchachos que creen en el anarquismo, entonces ahí tienen su ideología del anarquismo. Entonces así, en el bloque negro tenemos pues fácilmente yo creo que unas, unas 10 corrientes, ¿no? Allí muy diversas que cada una reivindica una ideología. El lugar común de de todos esos colectivos que están en el bloque negro es que su postura es una postura radical y de enfrentamiento, dicen ellos, y así es su diario,
al capitalismo y al aparato represivo del Estado, que en este caso es la policía o los granaderos o quien en este caso tenga la labor, ¿no? de la seguridad. Y los otros colectivos que señalamos, los ecologistas, los alumnos de la periferia, son jóvenes más moderados, o sea, su acción es más moderada, su acción política, ¿no? O sea, no llegan a la violencia, no tienen el objetivo que el bloque negro, que sí, ellos sí tienen el objetivo de confrontarse con el Estado de manera frontal, retarlo, ¿no? O sea, hay colectivos que son cercanos a la izquierda que hoy gobierna, a una izquierda moderada, pero en el caso del bloque negro, que no se le olvide a usted que el bloque negro incluye a los anarquistas, por un lado, pero también a las mujeres, a las feministas separatistas. Ellos sí son enemigos de la 4T, ¿no? Entonces, es un mosaico de grupos y de intereses. En el bloque negro no hay, o sea, ideológicamente no hay gente de derecha, pero evidentemente sus acciones, que muchas de las acciones que ellos han emprendido recientemente los acercan, ¿no? O sea, sus acciones acercan a ese grupo o a esos colectivos con ciertos intereses de la derecha, porque los grupos de derecha que hubo en la UNAM, los porros de derecha más famosos, fueron de los años más o menos 70, ¿no? Bueno, después del 68. Bueno, en algún momento en los 70 sí hubo un grupo de porros pues fascistas de derecha, los conocidos como Muro, el movimiento universitario de renovadora orientación. Sus líderes se hacían llamar los 12 apóstoles, pues un guiño a una religión, incluyendo el escritor Luis Pasos. Ahorita su hijo Luis Pasos pues también es escritor y economista antisocialista. Este Muro utilizaba la calumnia y la violencia como métodos de acción. También tenían sus logias secretas asociadas a la Legión Juvenil Cristiana y a la Liga Universitaria Nacionalista. Ellos además gozaron pues de apoyo económico de círculos importantes, incluyendo el papá de Ricardo Salinas Pliego, Hugo Salinas Price. Este pues, es un dato que nos recordaba Álvaro Delgado en la junta editorial. Y él rescata en una de sus notas del proceso un párrafo del libro de Mis años en Electra, de precisamente el papá de Salinas Pliego. Fíjate cómo nada más financia por diversión literal. Bueno, financiaba. Dice, en una ocasión, Muro decidió hacer una manifestación en la propia UNAM. Para asombro de la izquierda se quemó la efigie del Fidel Castro. Fue divertido. Escribió Salinas Price en Mis años en Electra, publicado en el año 2000, respecto pues a este grupo que sí fue de porros fascistas. Y justamente hablando de manifestaciones en la UNAM, el día de mañana, 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, ya saben, se está convocando a una manifestación del Ángel de la Independencia, pues ellos dicen que van a ir al Zócalo, pero pues justo de ahí vienen también a las 10 de la mañana el desfile militar. La gran pregunta es hasta dónde van a poder llegar. Pero a la par de que van a estar en el Ángel de la Independencia como el sábado pasado, también ya están convocando a otra marcha dentro de Ciudad Universitaria en la UNAM, al sur de la ciudad. Sería de la Biblioteca Central hacia Rectoría. Pues justamente el rector Leonardo Lomelí, que es lo que escuchabas hace un momento, él estuvo hoy en el Senado, lo chacalearon, le preguntaron de esta supuesta manifestación dentro de la UNAM y el propio rector dice, no sabemos si son colectivos de la universidad o si son otras personas. Preguntándole al académico Hugo Sánchez Gudiño, que actualmente sigue dando clases en FES, observó que estarían convocando de la UNAM a estudiantes de la Facultad de Derecho que tienen, dice, un espíritu más anti-4T y anti-Sheinbaum. Si tendrán éxito el día de mañana depende de la capacidad de los alumnos de Derecho pues, de convocar. Ya mostraron su músculo cuando se pronunciaron en contra de la reforma judicial, movilizando en calles a cientos de alumnos el año pasado.
No descarto, dice, que aparezcan los del bloque negro, ya sea para boicotear la marcha o unirse y enfrentarse con la policía. Estas son fotos de archivo. Ya hemos visto bastantes manifestaciones en Rectoría. La peor es en 2018, cuando pues agarraron a golpes a estudiantes. Ahorita llego a eso. Pero antes, justo el día de ayer, martes, y como una muestra de la postura de la UNAM, actualmente bajo la rectoría de Leonardo Lomelí, le entregaron 14 doctorados honoris causa a personalidades que, entre comillas, han realizado una labor extraordinaria para mejorar el bienestar de la humanidad. Entre los condecorados estuvo Julio Frank Mora, exsecretario de Salud de Vicente Fox, que estuvo pues ahí muy activo cuando se eliminó el Seguro Popular y también en la pandemia. Y también se condecoró a José Sarucán Kermés, que a su vez ya había sido exrector de la UNAM, pero ha sido muy, muy cercano al poder desde tiempos de Salinas de Gortari. Aún así, Lomelí dijo que pues justamente se tiene que defender la pluralidad, el intercambio libre de ideas, la manifestación de posturas, la expresión de necesidades y el cumplimiento de la ley. El país entero y la comunidad universitaria han atravesado situaciones difíciles, hemos experimentado pérdidas que duelen, amenazas que inquietan y debates que intentan dividir. Pero la Universidad Nacional no se paraliza, fueron las palabras del rector en el evento celebrado en Palacio de Minería el día de ayer. Ahora, simplemente un recuento histórico sobre los grupos porriles en universidades. Les decía que en fechas específicas, como en los 50 con Miguel Alemán y en los 70 con Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, estos grupos de porros y encapuchados pues han respondido a los intereses de las autoridades universitarias y del PRI. Ya después, en los 80, empezaron a dividirse y a diferenciarse. Nos contaba uno de los del chat pues que ellos se enfrentaron con unos porros. Esto más dice ocurrió en 2015, pero si bien antes delinquían, por ejemplo, robando autopartes en los 70s, después empezó el narcomenudeo. Y ya durante los años 2003, 2004 y 2005, inicios de milenio, hace 20 años, hubo pues en los periódicos referencias de porrismo, por supuesto en la UNAM, pero también en el Politécnico, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Universidad Veracruzana y en la Universidad Autónoma de Yucatán. Recientemente, por el tema de las inundaciones en Veracruz, no fueron encapuchados, pero estudiantes se manifestaron para exigir transparencia sobre los supuestos cientos de desaparecidos luego de las inundaciones. Bueno, sobre los grupos de poder que hay detrás de este tipo de bloques, esto fue lo que nos dice Sánchez Gudiño, que ha investigado durante años pues este tema de los grupos de choque en universidades. ¿Qué grupos de poder hay? Bueno, pues se ha dicho, ¿no? Se ha documentado históricamente que los movimientos estudiantiles siempre han tratado de ser infiltrados y controlados en otra época por el gobierno, que era del PRI, por el priismo y en algún momento por el PAN, ¿no? Por el panismo. En la actualidad, pues Morena sí tiene presencia, pero no es una presencia mayoritaria como antes la tenía el PRD. No soy Morena, sí tiene presencia, pero hay colectivos que son anti-Morena, que son muchísimos. Y entonces, a veces el movimiento estudiantil es como un espejo también de la lucha política, ¿no? Que se da fuera de la universidad. Ahora, esta burocracia dorada, pues ha contribuido también a que haya un ambiente así de confrontación. Bueno, les platicaba de un evento en particular en septiembre de 2018, cuando un grupo de estudiantes que se había manifestado contra la violencia de género allá en Rectoría fue golpeado brutalmente con palos y demás por grupos porriles provenientes de Azcapotzalco y Naucalpan. Esto se dio en el marco de que resultaba ya electo y con esto la transición del peñismo a el obradorismo, López Obrador.
En esa ocasión utilizaron pues palos, piedras, tubos, navajas y petardos. Esto provocó la agresión y resultaron heridos 14 estudiantes. Luego, eso en septiembre de 2018, luego en mayo del 24, lo que les contaba de que llegaron en microbuses afuera del CCH Naucalpan y se enfrentaron, y eso provocó la muerte de un joven por paro cardíaco que estaba esperando a su hermano allá afuera. Y pues justamente para hacer el recuento de estos picos de violencia de 2006 a este año 2025 y cómo este académico detecta que sí, en efecto, el 2 de octubre pasado y el fin de semana ya se vio más numeroso, ya se volvieron a unir los distintos bloques negros. Escuchémoslo. Del 2 de octubre para acá, pues han tenido un protagonismo que ha arrasado con todas las redes sociales y con todos los medios de comunicación, pero ellos ya vienen de muchos años atrás, ¿no? Pues casi en sobre todo en las manifestaciones de la izquierda, tanto de la izquierda más moderada como de la izquierda más radical, como sería en este caso, por decir, la CENTE, ¿no? Ellos han estado presentes. Quizás hay un dato, ¿no? Que es interesante, porque ese dato permite ubicar en el tiempo un año en el que la mayor parte de activistas del bloque negro, no solo de la UNAM, sino de pues de todas las universidades, ¿no? Se reunieron, o sea, tuvieron un punto así muy amplio. Fue en el 2006, primero con Atenco y después con la APO en Oaxaca, ¿no? Con la Asamblea Popular en Oaxaca. Allí esos dos hechos lograron ser un punto de convergencia ahora sí que de todos los bloques negros de todas las universidades y centros de educación superior, pero pues allí ellos se enfrentaban directamente al gobierno derechista de Fox, ¿no? En ese momento, y la propia transición para que entrara Calderón. Y eh, o sea, el siguiente momento en el que el bloque negro vuelve a tener una presencia muy importante es cuando Peña Nieto toma posesión como presidente el 1 de diciembre del 2012. Incluso uno de sus miembros muere, bueno, cuando la Policía Federal, que en ese entonces existía, no existía la Guardia Nacional, la Policía Federal Preventiva hace disparos con balas de goma. Entonces una bala de goma le entra por un ojo a un activista apellidado Kendall, que ya cuando le quitaban la capucha, pues era un activista que era un profesor de teatro, me parece, y le entró la bala por el ojo y pues se incrustó en el cerebro, lo hospitalizaron, estuvo prácticamente con muerte cerebral hasta que ya falleció. Creo que fueron 3 meses los que se mantuvo así. Y ese fue cuando el bloque negro tuvo una mayor relevancia, porque todos sus cuadros, todos sus activistas, se enfrentaron pues a la policía, justo el día en que Peña Nieto tomó posesión. Y después vamos a encontrar un nuevo momento ya, probablemente el momento, quizás yo creo que de todas las épocas, el más sólido, que es con Ayotzinapa. O sea, con Ayotzinapa ya no solo van a ser activistas encapuchados de todas las universidades, sino ya de las normales rurales, ¿no? Que son justamente Ayotzinapa una de ellas. Entonces ahí usted pues puede meterse a internet o la hemeroteca y demás. Hay cientos de activistas del bloque negro, ¿no? Bloqueaban el aeropuerto, se enfrentaban aquí y allá. Y en esa época hubo algunos operativos, ¿no? El gobierno. Y en muchos operativos detuvieron a miembros del bloque negro, ya que les quitaban la capucha, pues eran estudiantes, algunos de filosofía, otros de alguna otra facultad, pero pues eran simpatizantes del movimiento de Ayotzinapa, y pues se sumaban esas fuerzas.
desde ese entonces hasta la fecha, esos colectivos fueron reduciéndose de tamaño, o sea, sus miembros eran unos cuantos, eran colectivos muy pequeños, pero pues literalmente este año, el año pasado, vuelve a agarrar mucha fuerza esa protesta y pues ya vemos, al menos en 2 de octubre no eran unos poquitos, o sea, se les sumaron muchísimos jóvenes. Y este fin de semana, este sábado, tampoco eran poquitos, o sea, se le sumaron gente del sombrero y activistas de otros colectivos. Bueno, Dul, esa es información que nos traes para recordar la historia de estas manifestaciones y de cómo los distintos integrantes de bloques negros pues se han unido en momentos como las exigencias por justicia para los estudiantes de Ayotzinapa. Y les decíamos que recientemente el gobierno de la Ciudad de México dio información sobre una movilización distinta de estos bloques negros. Bueno, para retomar la información que ha compartido el gobierno de la ciudad, les vamos a dar actualización de la Fiscalía de la capital, que hace unas horas, a las 6:30, comparte un comunicado en donde da más detalles de la situación de las personas que fueron detenidas después de la marcha del 15 de noviembre. La Fiscalía informó que después de realizarse audiencias iniciales el día de ayer, 8 personas permanecerán privadas de la libertad sin sentencia, otras 10 van a llevar su proceso en libertad con distintas medidas cautelares. 5 personas se encuentran en duplicidad de término. Esto quiere decir que su audiencia inicial fue reprogramada para que continúe el 21 de noviembre del 2025. La Fiscalía también detalló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó después de esta manifestación ante el Ministerio Público a 29 personas por hechos ocurridos en flagrancia. De acuerdo con lo que detallaron, iniciaron 17 carpetas de investigación sin personas detenidas, 8 por lesiones dolosas, 6 por robo de objetos y 3 por diversos daños y robo. Las 19 personas que fueron detenidas son 18 adultos, uno es adolescente de 17 años. El adolescente fue llevado a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescente. Y las 18 personas adultas que fueron imputadas tienen entre 18 y 57 años de edad. 2 cuentan con investigaciones previas. Una de ellas ha sido identificada como líder de un grupo de choque con antecedentes de participación en agresiones colectivas. Esa es la información más reciente que da la Fiscalía. También dice que entre las imputaciones contra estas 18 personas adultas están por los delitos de tentativa de homicidio, 3 casos, 5 por resistencia de particulares, 8 por lesiones dolosas y 2 por lesiones dolosas y robos. Un juez de control determinó que 13 personas fueron vinculadas a proceso, 5 personas, les decía, con duplicidad de término. Y Dul, pues esa es la información que da a conocer la Fiscalía. También hay que recalcar que es un proceso que acaba de iniciar, está en la etapa inicial. Todavía fueron reprogramadas otras audiencias y está, por ejemplo, por aclararse testimonios como el de Daniela, una de las jóvenes detenidas, que ayer que obtiene su libertad, pues narra cómo fue detenida después de que policías le dijeron que la iban a llevar a un lugar más seguro y la golpearon. Y bueno, hoy, esta madrugada, obtuvo su libertad, sigue con el proceso, pero pues en libertad. Es decir, está todavía todo en desarrollo, Dul. Sí, da declaraciones temblando y en silla de ruedas precisamente por los golpes que recibió. Detenidos 19 entre 17 y 57 años. Solo es un adolescente, el de 17 años. Entre 18 y 57 años tienen los detenidos. Insistir esta protesta de familiares afuera de una de los MPs
diciendo que eran estudiantes. No todos, pero sí dar seguimiento. Ya vemos un rostro claro, el de Daniela, que ya fue liberada, pero familiares decían que José Luis y Daniel también eran estudiantes. Nos vamos a despedir con algo más ligerito, más agradable, como nos habíamos comprometido al cierre, con que pues está el mito de que los mexicanos no leemos y demás. Bueno, ahora el internet y los jóvenes son los que están impulsando una vez más que en México sí lea por lo menos algo, ya sea un libro, un blog en internet el año. El hábito de la lectura en México resurgió por los adolescentes y adultos menores de 24 años con el protagonismo de las páginas de internet. El grupo de 12 a 24 años presentó el mayor porcentaje de personas lectoras. 9 de cada 10 encuestados leyeron al menos un libro, una revista, un periódico, una historieta o una página de internet, foro o blog 2025. Así lo revela el módulo sobre la lectura MOLEC publicado por el INEGI cada año. En esta ocasión el internet es protagonista de la lectura de los mexicanos, que tuvo su primer aumento registrado por el INEGI desde el año 2021. Del total de población que sí puede leer alfabeta de 12 años y más, que suma casi 104 millones, el 62% leyó libros, el 45% fueron páginas de internet, foros o blogs. Alrededor de 83 millones de personas declararon leer redes sociales, ya sea Facebook, WhatsApp, X, entre otras, y de ellas el 83% leyó también algún otro material. Ahí está respecto a el tipo de material que están leyendo, los que son alfabetas. La mayoría, ya sea mujeres y hombres, son libros, y el segundo es ya internet, ya sea una página de internet como Sin embargo MX, foros, como pues ahí incluiría este famoso que descubrimos de Discord, o blogs. Bueno, los blogs ya son más de hace 10 años, ¿no? Pero bueno, es lo que están leyendo. Internet. Solo el 7.9% de la población alfabeta de 12 años y más dijo que no leyó redes sociales ni algún otro material. Si puedes enseñarnos otra de estas diapositivas del INEGI, porfas. Ahí está justo la razón de más bien, qué es lo que más están leyendo, tanto mujeres como hombres, mujeres en morado, hombres en verde. Autoayuda, superación personal o religiosos, también importante literatura. Temas específicos de alguna materia o profesión. Recuerden que los más lectores son los estudiantes, que coinciden con la época de estudiar. Los jóvenes, perdón, que es de la época de estudiar. Cultura general o también 3 de cada 10 manuales, guías, recetarios o de otro tipo. Y ya por último, la causa por la cual no leen, ahí está. Los mexicanos en general, que lo vemos en gris, casi 3 de cada 10 es por falta de interés, motivación o gusto por la lectura. Otro porcentaje importante dice que no tiene tiempo. Incluso problemas de salud es también una causa por la cual no se puede leer. Y finalmente 12% dijo prefiere realizar otras actividades, no tiene dinero para acceder a libros, que desde la pandemia los físicos están en un ojo de la cara, mon. En la fila de Zócalo me compré uno de 700 pesos. Chingo. Sí, están caros. Hay otros también más económicos de Fondo de Cultura Económica de 20 pesos, 15 pesos. Bueno, sí, ahí están los contrastes, pero pues sí, la falta de dinero para ese tipo de libros caritos, pues sí, ahí está. Bien, otro motivo. Con esto nos despedimos, sabiendo que pues en México sí somos un país de lectores, sobre todo actualmente jóvenes que lo hacen en internet. Sí, Duli, con ese dato, ¿no? De más del 30% que dice que no lee porque no tiene tiempo, eso también nos dice mucho en este contexto de que sigue vigente la demanda de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Bueno, pues mira. El 23 de noviembre, este sábado, es una marcha para exigir las 40 horas ya, sí. Tener tiempo, no ser padres ausentes. Es domingo, cae en domingo. Perdón. Sí, ahí les vamos a dar también más detalles, pero sí, Dul, pues con esta información de cómo la lectura se va recuperando acá en México, nos despedimos. Gracias por acompañarnos, por dejarnos sus comentarios, sus me gusta, y nos vemos mañana aquí en Dos con Todo.